Después de que mi marido fue encontrado cerca de la residencia de la marquesina, recuperó la memoria, pero me olvidó para poder recordarlo todo. Lo intenté de todas las maneras posibles. Cuando cojeaba para llevarle la sopa de Ganodermalitum, escuché a un amigo que le preguntaba, claramente la recordabas hace mucho tiempo, ¿por qué todavía se lo ocultas? Sonrió tranquilamente con un poco de orgullo. Le había prometido una vida llena de amor, solo nosotros dos. ¿Pero cómo podía la residencia del marqués permitir que una joven campesina fuera la esposa principal? Solo para evitar algunos problemas. Resulta que mi joven ya había muerto hacía mucho tiempo. Seguí llevándole sopa y medicinas como de costumbre. Continué ayudándolo a gestionar la boda con la princesa Loni. Solo en su noche de bodas dejé una carta de divorcio y subí al carruaje de Phoenix que vino a buscarme. Timbre. Esta novela te recuerda que debes hacer clic en el botón de suscripción en la esquina inferior derecha para leerla completa. Mientras iba camino a entregarle sopa de ganodermal a Chu Jin Jan, me caí. Fragmentos de porcelana me cortaron la rodilla y la sangre empezó a salir lentamente. Aún así, no sentí dolor. El médico milagroso dijo que la sopa debía beberse caliente y que si se enfriaba, el efecto medicinal se reduciría considerablemente. Justo cuando llegué a la puerta, escuché una voz familiar, lo recordaste claramente hace mucho tiempo, ¿por qué todavía se lo ocultas? Mis pasos se detuvieron. Llegó la voz de Su Jin Jan, si no lo oculto, ya habría montado un escándalo hace tiempo. Él se rió suavemente. Le prometí una vida llena de amor, solo nosotros dos. ¿Pero cómo puede la residencia del marqués permitir que una joven campesina sea la esposa principal? Solo para evitar algunos problemas. Solo entonces empezó a dolerme la rodilla, el dolor fue perforándome lentamente los huesos. A los 15 años encontré a un joven herido junto al río. Aparte del apellido Chai, no recordaba nada. En nuestra ignorancia juvenil, pasando días juntos, desarrollamos sentimientos y nos convertimos en marido y mujer. Ese año, en mi cumpleaños, dijo que iría a la ciudad a buscarme un regalo adecuado. Nunca regresó. Cuando nos volvimos a encontrar, él era Chi Jin Jan, heredero del marqués Chai. Recordaba todo excepto a mí. Durante todos estos años intenté por todos los medios hacerle recordar ese pasado, contándoselo, representándolo, buscando médicos famosos, reuniendo hierbas reconocidas. La sopa de Ganodermalitum que traje hoy la obtuve después de pasar un mes en lo profundo de las montañas nevadas y arrodillarme durante 3 días frente a la casa del excéntrico doctor milagroso. Solo entonces lo entendí, ya se había acordado de mí hacía mucho tiempo. Ahora que la residencia de la marquesina se está preparando para la boda, ¿qué planeas hacer con ella?, preguntaron de nuevo. Ella, una muchacha campesina, debería estar agradecida de poder alcanzar a Buddy y Ai y entrar a la residencia del marqués. ¿Qué hacer con ella depende del humor de Barichiu, no? Resultó que había más de 2 personas en la habitación privada. Varias se rieron juntas. Después de que Chi Jin Jan recuperó la memoria, las cosas se pusieron muy feas entre nosotros. No podía soportar que yo llorara y lo llamara Chi Xiao Yao, ni tampoco soportaba el sello imperial en nuestro certificado de matrimonio. Me lanzó una carta de divorcio en público. Cuando me disponía a irme, su madre, la marquesina, me detuvo. Dijo que simplemente se había lesionado el cerebro, que anteriormente, a pesar de la oposición de la marquesina anciana, él insistió en encontrarme, pero cayó desde una altura mientras evitaba a los guardias. Este niño está profundamente apegado a ti y dice que no sería el heredero si no pudiera encontrar a su esposa. Un día lo recordará, ¿podrías esperarlo un poco más? Me quedé, soportando su mirada fría e ignorando las burlas de todos. Permaneció sin claridad hasta hace 2 años, cuando la antigua marquesina falleció. Lo acompañé en silencio durante un tiempo. Solo entonces empezó a ablandarse hacia mí, hasta volverse pegajoso y dulce. Siempre pensé que era mi afecto lo que lo conmovía. Ahora me doy cuenta de que ya me había recordado en ese momento. ¿Pero por qué? Una lágrima rodó en la sopa. ¿Quién está afuera? Me sequé la lágrima, me cubrí la rodilla con el vestido y toqué la puerta. Soy yo. Jin Jan abrió la puerta con sorpresa. Cuando regresaste,
¿Por qué no dejaste que alguien me informara? Cayó una nevada muy fuerte. ¿Tienes frío? Tomó mi mano para calentarla en su palma. Le sonreí. Te traje un tazón de sopa caliente. Retiré la mano y puse la sopa sobre la mesa. No sabía que todos estaban aquí. Disculpen, no los molestaré mientras beben. Hice una reverencia y me giré para irme. Espera, me llamó Chi-Hin-Jan, tomó el zorro que estaba colgado a un lado y me lo echó encima. Espérame en la residencia. Bajé la mirada y respondí suavemente. Cerró la puerta. La noche cayó y los copos de nieve bailaron. Bajo la piel de zorro había una sensación cálida, como si la conversación que acababa de escuchar hubiera sido una ilusión. Pero en menos de un cuarto de hora, la ventana de la habitación privada se abrió y aquel cuenco de sopa que me había costado un mes conseguir fue arrojado sin piedad a la noche nevada. De regreso a la residencia, Manju empezó a llorar tan pronto como me quitó los calcetines largos. Señora, ¿cómo llegó a esta situación? ¿Por qué tiene tantas congelaciones en los pies y en las rodillas? ¿Alguien la torturó? ¿Quién se atrevería a decírselo a la joven marquesina? Seguro lo hará. Negué con la cabeza. Manju guardó silencio. Ella también sabía que Chu-Hin-Jan hacía que los sirvientes me llamaran señora, pero nunca reconoció públicamente mi estatus. ¿Cómo podría defenderme? Tomaré una siesta. Llámame cuando regrese la joven marquesina. Está bien. Acostada, Manju sacó la caja de medicinas y me aplicó el ungüento. No pude evitar recordar aquel año en que mi fiebre no bajaba. El joven, con los ojos rojos de preocupación, me traía agua y me limpiaba una y otra vez. Si mueres, entonces muere. Venderé tu casa y tus yerbas y viviré libre y feliz. Nadie se acordará de ti. Después me abrazó y lloró amargamente. Bani, no mueras. Si mueres, ¿qué haré? Tendré que ir al inframundo para encontrarte. Después de eso, insistió en casarse conmigo. Mírame. No tengo ni un solo objeto de una mujer casada. ¿Es imposible que me haya casado? ¿Qué pasa si recuerdo el pasado? Recordar no es algo bueno. Bani, no importa quién sea yo ni quién seas tú, en esta vida no me casaré con nadie más que contigo. Hubo ruido afuera y Manju salió con una lámpara. Regresó pronto. ¿Está de vuelta? Me levanté. Sus ojos eran evasivos. La joven marquesina se ha ido a casa de la princesa Loni. Dudó, pero finalmente dijo, señora, la fecha de la boda entre la joven marquesina y la princesa Loni ya está fijada. No esté triste, señora. La joven marquesina simplemente ha olvidado su relación. ¿No encontró usted la medicina milagrosa esta vez? Una vez que él recuerde. No pude evitar reír, riendo, empecé a llorar junto con Manju. Hasta esta noche yo también pensaba que él simplemente no recordaba el profundo afecto del pasado ni los votos compartidos, y por eso se enamoró de Sanlani a primera vista, deseando casarse con ella sin esperar. Arriesgué todo para aventurarme a las montañas nevadas buscando el milagroso ganoderma capaz de curarlo. Antes de irme le insistí, espera a que regrese antes de discutir el matrimonio. Pero todo fue una estafa. ¿Cuándo es la boda?, pregunté. El día 8 del mes que viene. En medio mes. No es de extrañar que todos dijeran que se preparaba la boda. Me sequé las lágrimas. Manju, tengo hambre. Quiero comer tus fideos wonton. Bueno, iré a hacerlos ahora mismo. Cuando salió, la habitación quedó fría y silenciosa. Miré la nieve afuera y saqué una nota de mi manga. A más tardar, en medio mes llegaremos a Chuseri. ¡Qué lástima! Mi joven ya está muerto. Pero ya no tengo por qué quedarme aquí. Me levanté y fui al escritorio. Escribí, general, cuídese y lo esperaré. Al día siguiente, Chu-Hin-Jan llegó con Son Bani. Tan pronto como Son Lani me vio, levantó la barbilla, su hermoso cuello estaba lleno de marcas ambiguas. Oh, afortunada novia, ¿qué suerte has tenido esta vez? Después de alojarme en la lujosa residencia, la gente de Chuseri se burló de mí y me llamó la novia afortunada. Incluso paseando por la orilla del río podía divisar a su joven marquesina.
Tú. Chu Hing-jan sonrió, se pellizcó la mano y me tocó la nariz con picardía. Son Bani no podía esperar para aferrarse a él. Suficiente. Estoy de buen humor hoy, así que no me molestaré contigo, plebeya. Ven, déjame contarte una buena noticia. Son Lani anunció dos cosas con una expresión arrogante. Primero, considerando que le salvé la vida a Sujini, ella me permitió casarme con alguien de su familia el mismo día que ella, para convertirme en su concubina. Segundo, dado que llevo 3 años en la residencia de los marqueses, todos los asuntos relacionados con la boda serán manejados por mí con plena autoridad. En tercer lugar, Song Wani jugó con el colgante de jade en su cintura con interés. ¿Es Bani? Ella levantó mi barbilla con el pie. ¿Quién te dio el nombre Bani? Me arrodillé en el suelo. Mi madre, Sambani, se rió y de repente me dio una fuerte patada en el hombro. Ya llevaba 3 días arrodillada, mis rodillas estaban heridas. Con esa patada, caí directamente al suelo. Kim Jan frunció el ceño y quiso levantarse, pero Song Wani le tomó la mano. Kim Jan, escúchame primero. Ella levantó el colgante de jade con el que estaba jugando. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes de dónde viene, Bani? Me quedé mirando el carácter en el colgante de jade y no pude evitar sonreír. ¿Cómo no lo iba a saber? Todo el país sabía que el colgante de jade con el carácter era una reliquia de la emperatriz Ming. Años atrás, la emperatriz Ming lo talló personalmente como regalo para el 8º cumpleaños de la princesa Xiao An. Desafortunadamente, antes de que llegara su cumpleaños, durante la batalla en el Paso Sur, la emperatriz se sacrificó por el país. En cuanto a Lani, originalmente era el nombre de la princesa Xiao An. El emperador y la emperatriz habían estado enamorados durante muchos años y solo tuvieron una hija. El emperador tomó el carácter Lan y la emperatriz Min la llamó Lani para demostrar su profundo afecto. Después de la muerte de la emperatriz, la princesa Xiao An desapareció. El emperador, afligido por la pérdida de su esposa e hija, cayó enfermo de nostalgia. Un año después, adoptó a una niña del pueblo llano y la nombró princesa Lani, atesorándola como una perla. Kim Jan, dime, después de casarnos debemos regresar a la capital para ver al emperador. Si el emperador no pregunta, no habrá problema, pero si lo hace. Sambani se burló ligeramente. Una chica de granja se atreve a compartir el mismo nombre que mi hermana real. Miró a Chu Hing-jan y se rió. Lo que quiero decir es que sería mejor que cambiara su nombre. ¿No crees que estoy considerando su bienestar? La marquesa Manu se acobardó, incluso ella lo sabía. Evitar el tabú del nombre del emperador existe, pero evitar el nombre de una princesa es inaudito. Claramente, Song Wani tenía la intención de humillar. Chu Hing-jan solo la miró, su mirada se suavizó poco a poco y le pellizcó cariñosamente la mejilla. Lani es realmente considerada. Luego me miró. Entonces, Bani. Bajé la mirada y sonreí. Muy bien. Señora, ¿cómo puede usted estar de acuerdo? Apenas se fueron, Manu rompió a llorar. Nuestros cuerpos y nuestra piel nos los dieron nuestros padres, y nuestros nombres llevan sus esperanzas y bendiciones. ¿Acaso el joven marqués no bebió la sopa de Ganaderma lucidum? ¿Aún no se ha acordado de ti? Eres su legítima esposa, sin embargo pueden convertirte en concubina, encargarte de la boda e incluso cambiarte el nombre. Señora, si esto realmente sucede, no podrá mantener la cabeza en alto en toda la ciudad de Chai, y mucho menos en la residencia de los marqueses. Está bien. Después de todo, ya no estaremos en Chai. Gracias a Son Lani, el último vestigio de obsesión en mi corazón se disipó. Gestioné con calma la boda de Chu Hing-jan y Son Lani. Ella quería un velo rojo, lo bordé. Quería palabras de felicitación, las escribí. Quería que fuera su reposapiés el día de su boda, asentí y dije está bien. Toda la residencia se rió de mí, convertirme en concubina del joven marqués, sin siquiera importarme mi dignidad. Lo ignoré. Parecía seguir siendo la misma chica de granja que amaba profundamente a Chu Hing-jan, soportando humildemente todas las dificultades. Nadie se dio cuenta de que le quité el contrato de trabajo a Manju, doné las hierbas medicinales que había acumulado durante años y quemé las notas que me enviaban cada pocos días.
3 días antes de la boda, como era de esperar, ocurrió un percance. Son Lani afirmó que su colgante de jade había desaparecido, y luego lo encontraron en mi habitación. Antes de encerrarme en el cobertizo, se burló al oído. ¿Crees que eres digna de servir al mismo marido que esta princesa? Cerró la puerta con decisión. Ni siquiera grité injusticia. Los 3 días que estuve encerrada, disfruté de la paz. La noche anterior a la boda, Chu Jin-yan llegó de repente. Trajo un postre que me encantaba y un tarro de ungüento. Se sentó frente a mí, tomó mi mano y aplicó suavemente el ungüento para la congelación. Mientras aplicaba, suspiró, Bunny, lo que hiciste fue realmente inapropiado. Solo era cambiar un nombre, aunque no estuvieras contenta, no deberías haber tocado el colgante de jade de Lani. Ese colgante es una reliquia de la difunta emperatriz, ¿cómo pudiste tocarlo? Lo miré y me reí. Chu Jin-yan bajó la mirada. Afortunadamente, Lani es razonable y no te lo reprochará. Con encerrarte unos días basta. Me frotó el dorso de la mano con suavidad. La ceremonia de la concubina no podrá realizarse mañana. Ya he hablado con Lani. Mañana te disculparás delante de todos los invitados y el asunto quedará resuelto. Me reí otra vez. Esta vez, Chu Jin-yan lo vio y frunció el ceño. Bunny, Lani es una princesa. Ya ha hecho una gran concesión. Suspiró. Dame un poco más de tiempo. Antes de Año Nuevo, te daré un estatus. Oh, Bunny. Chu Jin-yan estaba disgustado. Tomé un trozo de postre y me lo puse en la boca. Bunny. Chu Jin-yan me agarró del brazo. Discúlpate sinceramente mañana. Ya deberías haber aprendido la ceremonia, ¿verdad? Jin-yan, dije mientras comía, me voy a casa. No tenemos mañana. Bunny. Miré hacia arriba. Las cejas de Chu Jin-yan estaban fruncidas, como si hubiera dicho algo inaudito. Esta noche regresa a tu habitación. Mañana, pase lo que pase, deberás acobardarte obedientemente y disculparte con Lani. Parpadeé. Oh. Chu Jin-yan apretó los dientes, se sacudió las mangas y se fue enojado. No entendía por qué estaba enojado. No lo engañé. Me iba a casa, pero nunca pensé que sería ese día y de esa manera. Al día siguiente, toda la ciudad de Chai estaba llena de emoción. El marqués se casaba con la princesa Lani, y las calles estaban desiertas mientras todos se reunían para presenciar el evento. Solo mi patio estaba en silencio, con Manju secándose las lágrimas. Después de regresar anoche, Chu Jin-yan despidió a todas las sirvientas y matronas de mi patio y lo dejó claro, a partir de ahora, la residencia tendría una sola señora. Suspiré. Manu, quiero comer pastel de osmanthus del norte de la ciudad, ¿seguirá abierto? Manju se sobresaltó y asintió rápidamente. Iré a comprarlo enseguida. Cuando se fue, el ambiente quedó en silencio. La carta de divorcio ya había sido escrita hacía tiempo. El certificado de matrimonio también había sido quemado. Todo lo que requería atención ya estaba resuelto. Esperé en silencio hasta que la alegre música de la procesión nupcial se acercó y el patio delantero se llenó de ruido. Me envolví en una capa. Cuando salí, alguien se rió. Oh, la princesa aún no ha entrado por la puerta y ya no puede esperar para hacer una reverencia y disculparse. Los ignoré hasta que el cielo se llenó de linternas una tras otra. Solo entonces me detuve a echar un vistazo, que voléis uno al lado del otro y no os separéis nunca durante 100 años. 1000 linternas, 1000 bendiciones, todas escritas personalmente. Recordé al joven que una vez dijo, nunca te defraudaré. Había imaginado innumerables finales, que nunca se acordara de mí, que al fin lo hiciera, que viéramos la luz de la luna juntos, o que nos separáramos con tristeza. Pero nunca imaginé esto. El joven ya estaba muerto. Bunny también dejaría de existir. Cuando los primeros fuegos artificiales florecieron en el cielo, empujé la puerta principal. En medio del ruido de felicitaciones al marqués por su nueva alegría, un grupo de soldados se arrodilló ante mí. Damos la bienvenida a Su Alteza nuevamente al palacio. Chu Jin-yan no sintió que hubiera hecho mal.
Ya hacía 2 años que había empezado a recordar a Bunny, y que, como él decía, la residencia del marqués no podía tener a una muchacha de campo como señora. Tras la muerte de su padre, quiso regresar a la capital y recuperar la confianza del emperador. Necesitaba aún más una alianza matrimonial poderosa. Hablar con Sinoani sobre estas cosas solo añadiría problemas. Además, ya había hecho todo lo posible para ofrecerle el mejor arreglo, ¿no es así? Antes de Sonlani, todos la llamaban respetuosamente señora. Después de Sonlani, ella también se casó con él el mismo día que Sonlani. Casarse en la casa de una princesa era un gran honor, pero fue ella quien no lo apreció. Chu Jin-yan reprimió la inquietud en su corazón. No sabía por qué, pero últimamente siempre sentía que Sinoani estaba algo extraña, especialmente cuando dijo volver a casa anoche. Ella era solo una niña huérfana, ¿a qué hogar podía regresar? Ridículo. Olvídalo. Después de este asunto, volvería a persuadirla. Solo necesitaba que ella mostrara una mínima señal de recordar el pasado y él sería tan feliz que se perdería a sí mismo. Marquesina. El mayordomo le susurró al oído, no hay nadie en el patio oeste. Jin-yan frunció el ceño. La ceremonia de la boda había terminado y le había prometido a la princesa Lani que Sinoani se inclinaría y se disculparía delante de todos los invitados. Marquesina. Una criada se adelantó y le entregó una carta. Jin-yan la abrió. Las primeras palabras eran carta de divorcio. Absurdo. Ella no quería venir. Sowani levantó la cortina de cuentas, sus hermosos ojos llenos de agravio. Él lo sabía, a ella realmente no le importaba la marquesina. Chu Jin-yan arrugó la carta de divorcio y salió. Ridículo. Ella no podía soportar dejarlo. Años atrás él no pudo apartarla, y hoy ella se marchaba voluntariamente. Pero realmente no estaba allí, no solo se había ido, sino que también sus pertenencias habían desaparecido. Las hierbas medicinales que había acumulado para él a lo largo de los años, los objetos que había trasladado poco a poco desde aquella pequeña habitación, su vestido de novia, incluso la seda en la palangana de carbón se había quemado y solo quedaba la palabra Xiao Yao. Xiao Yao era el nombre que usó en su certificado de matrimonio. Marquesina, ¿qué estás buscando? Salga. Chu Jin-yan pateó la palangana de carbón y salió, justo a tiempo para ver el cielo con algunos faroles dispersos aún sin caer. Que voléis juntos y no os separéis en 100 años. ¿Quieres casarte conmigo? Cásate conmigo. Bueno, Chu Xiao Yao en esta vida nunca te defraudará. ¿Y si me decepcionas? Olvídalo. Si me decepcionas, desearé que tú y esa chica voléis juntos y no os separéis nunca en 100 años. Y tú y yo nunca nos volveremos a encontrar, ni en vida ni en muerte. Un zumbido resonó en su oído. Ella conocía a alguien. Chu Jin-yan gritó, sellad las puertas de la ciudad, sellad las puertas de la ciudad. No permitáis que ni una mosca salga de Chiseri. Su Alteza, según sus instrucciones, los billetes de plata y el contrato han sido entregados a la señorita Manju y ella ha sido escoltada fuera de la ciudad, informó un joven general fuera del carruaje. Está bien, bien. Miré en silencio por la ventana, viendo cómo la última linterna desaparecía en el cielo nocturno. Nosotros también estamos a punto de abandonar la ciudad, continuó. ¿Tiene Su Alteza algún otro asunto que atender? Pensé un momento. No, nada más. Entonces, por favor, Su Alteza. El general no se atrevió a levantar la cabeza y se sentó correctamente. Cuando terminó de hablar, el caballo avanzó. Cuando el carruaje pasó por la puerta de la ciudad, no estaba segura de si era mi imaginación, pero parecía como si alguien estuviera gritando, «Cierren las puertas de la ciudad». La marquesina había ordenado cerrar las puertas, nadie podía entrar ni salir. Pero no tenía ánimo para pensar en ello. Fuera de la ciudad, la nieve comenzó a caer suave y silenciosamente. Junto al foso ardía una linterna brillante. Una fila de caballos y hombres estaban formados. El líder llevaba una capa negra, con el cabello y la barba encanecidos. Logré distinguir una cara familiar. Salí del carruaje, a mitad de camino mis pasos se volvieron más lentos. No esperaba que, con tanto frío, él viajara miles de kilómetros para buscarme personalmente.
Demasiadas imágenes pasaron por mi mente. Al verlo, probablemente debería arrodillarme, pero antes de doblar las rodillas alguien me levantó y me atrajo a un abrazo cálido. Mi Xiao An. Lágrimas ardientes cayeron sobre mi nuca. ¿Por qué acogí a un desconocido que no recordaba nada? Por el sufrimiento compartido. Nadie comprendía mejor que yo la confusión y el dolor de no tener pasado. ¿Por qué arriesgué mi vida en las montañas nevadas por un ganoderma? Porque sabía que funcionaba. A principios de otoño, un médico milagroso al que todos acudían llegó a Chiseri. Chu Jin Jan ya pasaba tiempo con Son Lani. Yo no tenía otra opción. Me uní a quienes buscaban ayuda médica, pero el médico era excéntrico. Cuando estaba de buen humor elegía a un paciente al azar, cuando no, cerraba las puertas con fuerza. Esperé medio mes y solo vi su túnica una vez, hasta que un día fui la primera en llegar. No vi pacientes, pero sí un conejo cojeando acurrucado junto a la cerca. Yo sabía un poco de medicina, lo básico, suficiente para un conejo. Cuando terminé de vendarlo, vi a un joven vestido de blanco frunciendo el ceño mientras me observaba. Una enfermedad de larga data, su destino. Antes de reaccionar, me metió una pastilla en la boca. A partir de entonces comencé a tener largos sueños. Alguien me llamaba Xiao An, otro me llamaba Lani, otro Su Alteza, otro Genin. Comprendí por qué tenía un sobrebordado con la letra E, por qué era una niña sin pasado. Durante la gran batalla del Paso Sur, los bárbaros del sur tomaron como rehenes a mi madre y a mí, exigiendo que mi padre abriera las puertas de la ciudad y entregara 30 ciudades del suroeste. Su Majestad, como gobernante del país, prefirió morir antes que rendirse. Ante miles de soldados, mi madre se quitó la vida chocándose contra una espada. Los bárbaros, furiosos, me abandonaron y tocaron los tambores de guerra. Para que dejara de llorar me habían obligado a tomar medicinas varios días. Así descubrí que yo era la verdadera princesa Xiao Anzi. Temiendo que la falsa Son Lani causara problemas, no se lo conté a Chu Jin Jan, en cambio viajé al condado Cloud, entregué al gobernador un sobre para que lo presentara al emperador y luego fui sola a las montañas nevadas en busca de más medicina del médico milagroso. Su aprendiz dijo que el tesoro era único y que para preparar más necesitaba sangre de ganoderma de las montañas. Estaba feliz, tras tantos años, mi joven identidad regresaba, yo era la princesa Xiao An. Chu Jin Jan siempre quiso ser convocado a la capital, y cuando encontrara el ganoderma seguro recibiríamos noticias de mi padre. Entonces podríamos reencontrarnos, regresar a la capital de la mano e incluso tener una boda grandiosa. Así que me decidí a encontrar el ganoderma de sangre, sin importar el costo, debía hallarlo. Lo encontré. Luego, afuera de la taberna, escuché aquella conversación. Regresé a la capital, a la ciudad imperial, al lugar que una vez llamé hogar. Todo era desconocido y familiar a la vez, el columpio en el que solía jugar, la caligrafía que copiaba, los libros que leía. Quizá porque recuperé la memoria hace poco, todo seguía vívido en mi mente. Tras volver, mi padre dejó de llorar al verme y ofreció un gran banquete anunciando solemnemente mi regreso. La capital estuvo animada 3 meses, luego cayó enfermo. Todo el país sabía que, tras la batalla del Paso Sur, su salud no era buena. No solo el puesto de emperatriz estaba vacío, también el harén. No solo Son Lani fue adoptada, incluso el príncipe heredero era de otra rama de la familia real. De principio a fin, mi padre solo tuvo una esposa, la emperatriz Ming. Yo era su única hija biológica. Cuando enfermó, los médicos imperiales acudían con frecuencia y me encontré inesperadamente con un viejo conocido. El médico milagroso de Chue Seri era residente de la capital, miembro de una familia noble y heredero del marqués He Rufeng. El reencuentro fue incómodo. Ese día, cuando recuperé el ganoderma, él se negó a prepararme la medicina. Me arrodillé 3 días frente a su casa. Ahora que lo pienso, fue él quien dijo que la sopa medicinal no debía estar fría y también él quien me dijo dónde bebía Chu Jin Jan. Él debía saber la verdad. Yen Yen seguramente no decía esas palabras por primera vez. Él sabía que el ganoderma no serviría y por eso no quería dármelo. He Rufeng me miró, pálido. Movió los labios, bajó la mirada y luego volvió a observarme. Le sonreí, no había necesidad de preocuparse.
Su madre era mi tía, por eso lo llamaba primo. Sus pupilas temblaron ligeramente, sus ojos se enrojecieron. Hizo una leve reverencia, se dio la vuelta y se fue. El tiempo en la capital pasó rápido. Mi padre estuvo enfermo medio mes y el médico imperial dijo que se recuperaba más rápido que antes. Un día, el médico jefe me encontró específicamente. Su Alteza, fue mi sugerencia adoptar a la princesa Loni en aquel entonces. En efecto, Su Majestad en aquel momento. Su Alteza no debe culpar a Su Majestad. Lo ayudé a levantarse. ¿Por qué me resulta tan difícil hablar? De hecho, Sambani es el centro de atención de este palacio. A menudo oigo a las doncellas del palacio hablar de ella, de su temperamento, de su matrimonio. Un día incluso las oí discutir. ¿No dijo que traería a su marido de regreso a la capital para reunirse con Su Majestad justo después de la boda? Han pasado 3 meses. ¿Por qué todavía no hay señales de ellos? No lo sabes, ¿verdad? Lo escuché. La doncella del palacio bajó la voz. El joven empresario de Chiseri originalmente tenía una esposa. Desde que se casó con ella, ha estado buscando frenéticamente por todo el mundo a su primera esposa. ¿Cómo podría tener la determinación de seguirla de regreso a la capital? Oh, dije que tenía mucha prisa. Ella se casó rápidamente con él después de solo una carta. Resultó que estaba ansiosa por reemplazar a la esposa original para ascender. La reputación de Sanlani en el palacio no es buena. Mucha gente espera con ansia su regreso para ver la emoción cuando me conozca a mí, la verdadera princesa. Pensando en los enredos entre ella y su marido si me ve, su expresión será ciertamente interesante, pero no tengo ningún interés en pensar en estas cosas. Después de que mi padre se recuperó, me llevó a presentarle mis respetos a mi madre. Luego me llevó a montar a caballo, a cazar e incluso a volar cometas. Mientras acompañaba a mi padre, comencé a estudiar medicina. Cuando era niña, investigué mi propia amnesia. Y ya de adulta, investigué la amnesia de Sujini. He leído bastantes libros de medicina. Inesperadamente, el médico jefe del Hospital Imperial todavía me tenía mucho miedo. Tan pronto como escuchó que quería estudiar medicina, me llevó a Hirufong. Huyó rápidamente. Aprender de Hirufong no es malo. Él es mi primo. Cuando éramos niños, a menudo jugábamos juntos. Durante ese tiempo ocurrió algo alegre. Cuando dejé la ciudad, le di toda mi plata junto con la escritura de manumisión a Manju. Pensé que, habiendo ganado su libertad y teniendo plata, su futuro estaría asegurado. Inesperadamente, la encontré de nuevo en la capital. Dijo que no soportaba no hacer nada sola y que inicialmente quería intentar entrar al palacio como bordadora. Simplemente la mantuve a mi lado. Así, todos los días acompañaba a mi padre, aprendía medicina con Hirufong y jugaba y bromeaba con Manju. La vida era plena y luminosa. El pasado parecía un sueño que alguna vez tuve. Pronto pasó la primavera, llegó el otoño y llegó mi cumpleaños número 19. En el primer cumpleaños después de mi regreso al palacio, mi padre insistió en organizar una gran celebración. Al verlo tan feliz no intenté disuadirlo. Implicaba fabricar ropa nueva y elaborar nuevas joyas. Papá incluso quería renovar mi palacio. El palacio estaba lleno de actividad. Incluso la capital estaba ocupada. Todos aquellos que tenían un poco de estatus recibieron invitaciones y estaban ocupados preparándose, eligiendo regalos de cumpleaños para la princesa Xiaoan. En vísperas del banquete de cumpleaños, incluso Hirufong me llevó a una joyería. Mamá tiene un dolor de cabeza por no saber qué regalarte. A ver si te gusta algo. Primo G, dile a la tía que no necesita ser tan formal. Al palacio no le falta nada. Luego me llevó a una tienda de seda y a una tienda de cosméticos. ¿Qué pasa con esta calle? Ah, no es solo un regalo, sino una calle entera. Espera. Los ojos de Hirufong se iluminaron y caminó rápidamente hacia la esquina de la calle. Figuras de azúcar. Solía anhelarlas cuando era niña. Una vez tenía una en su manga y la metió a escondidas en el palacio, pero ese día la clase en la Academia Imperial terminó tarde y se derritió por toda su manga.
Estaba recordando cuando el profesor persiguió a Ji Rufong. Como, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en esta figura distante, fría y seria. Detrás de mí, una voz llena de sorpresa y alegría, Bunny, Javi. Seguida de otra voz femenina, ¿estás loca? ¿Cómo es posible que ella sea sin Bunny? Me di la vuelta. Las palabras de Son Bunny se detuvieron en su garganta. Bunny, realmente eres tú. Kim Jan casi desesperadamente me agarró el brazo. Bunny, ¿cómo llegaste a la capital? Busqué en todas las oficinas gubernamentales y no encontré ningún rastro de tu entrada o salida. Sus ojos estaban rojos, como si estuviera a punto de llorar. Mientras estés bien. Mientras estés bien. Si no quieres cambiar tu nombre, no lo cambies. Si no quieres ser concubina, entonces concubina noble. Una concubina noble está bien, ¿sí? No te estaba negando. Planeaba esperar hasta que tuvieras 1 o 2 hijos. Le quité la mano de encima. Es extraño, solo ha pasado medio año, pero mi corazón está completamente tranquilo. Lo siento, no soy sin Bunny. Me giré para irme. Bunny, Kim Jan me agarró de nuevo. Marido, ¿aún no lo entiendes? Son Bunny dio un paso adelante y se burló. Mira su atuendo, ¿puede seguir siendo sin Bunny? Me pregunté por qué desapareció. Resultó que trepó a una rama más alta. Para aparecer silenciosamente en la capital y usar artículos del palacio, esa rama debe ser extraordinaria, ¿no? El mercado estaba animado. No quería discutir con ellos allí y crear un escándalo. Pero al escuchar las palabras de Sanlani, el agarre de Chu Kim Jan en mi brazo era dolorosamente fuerte. ¿Cómo llegaste exactamente a la capital? ¿De dónde salió el dinero? Eras claramente mí. Antes de que pudiera pronunciar la palabra esposa, una aura de espada afilada atacó. Chu Kim Jan la soltó rápidamente, pero aún así le cortó un trozo de piel. La sangre brotó. Ji Rufong me atrajo hacia él, con la punta de la espada apuntando directamente a Kim Jan. ¿Quieres morir? Son Bunny estaba pálida de miedo. Chu Kim Jan se agarró la muñeca. Me miró y luego a Ji Rufong, como si entendiera algo, pero obstaculizado por la espada frente a él, apretó los dientes. Ji Rufong parecía un demonio. Las venas de la mano que sostenía la espada estaban abultadas. Ji Rufong, mañana es el cumpleaños de mi hermana real, ¿qué quieres hacer? Ji Rufong pareció despertar de un sueño. Dio un paso atrás, me tiró suavemente y se giró para irse. Ji Rufong, ¿cómo te atreves a esconder a una mujer?, gritó Son Lani detrás de nosotros. Espera. Mañana se lo contaré todo a mi hermana real. Ji Rufong caminó extremadamente rápido. En la puerta del palacio, arrojó la espada larga. Continuó avanzando hasta que llegamos a mi dormitorio. Me presionó para que me sentara en el sofá bajo. Se agachó y levantó suavemente mi manga. Mi mente todavía zumbaba. Hace un momento sentí que realmente tenía la intención de matar a alguien. Estoy bien. Moví mi brazo. Aunque Chu Kim Jan usó fuerza, fue solo un momento, dejando solo una marca roja. Ji Rufong aún así sacó el ungüento y lo aplicó poco a poco en mi brazo. Suspiró. Ni siquiera compramos la figura de azúcar. Aún tienes glaseado de azúcar en el pelo. Instintivamente levanté la otra mano para alisar su cabello. Por casualidad, él miró hacia arriba. Nuestras miradas se cruzaron. Aunque había estudiado medicina con él durante medio año, siempre habíamos sido tan respetuosos como el hielo. Él no me trataba de manera diferente. Era la primera vez que estábamos tan cerca. Bajé mi mano. Él apartó la mirada, dejó el ungüento y se volvió. El silencio cayó. La puesta de sol se deslizó entre nosotros. Después de un largo rato, se acercó a la mesa redonda y dejó una figura de azúcar. Resultaba que la había escondido otra vez en su manga. Gracias, primo G, dije rápidamente. Su mano se detuvo. Otro momento de silencio. Su Alteza. Su voz sonaba un poco ronca. ¿Por qué ya no me llamas Rufong? Mi corazón dio un vuelco.
Bajé la mirada. ¿Qué pasa contigo?, dije suavemente. ¿Por qué ya no me llamas Anning? Esa noche volví a tener muchos sueños del pasado. Ji-Ru-Fong y yo no éramos simplemente primos comunes ni simples compañeros de juegos. Estábamos comprometidos desde la infancia. Él era 4 años mayor que yo. Podría decirse que crecí en sus brazos. Desde que tengo memoria, siempre me tomaba de la mano, me abrazaba y me mimaba. Oye, figurita de azúcar. Gallinita, ¿qué más quieres? Te lo copiaré. Sé buena. Ve a dormir. El tío no se enterará. Ese era mi Anning. ¿Quién te hizo llorar? Ven aquí, Anning. Te enseñaré. No te preocupes, Anning. Yo te llevaré. Si no fuera por aquella noche, Anning probablemente se habría casado con Ru-Fong hace mucho tiempo. Los niños estarían corriendo por todos lados. Aquella noche fue, en realidad, una noche normal. A finales de año, la capital celebraba una feria de templos tras otra. A Anning le encantaba el bullicio, pero el padre emperador estaba en la frontera y la madre emperatriz se quedó en el palacio. Era imposible llevar a la princesa a las festividades populares. Pero no importaba. ¿No había sido siempre así durante todos esos años? Ru-Fong preparó una pequeña silla de manos y, entre ellos dos, nadie se atrevió a revisar. Nadie se atrevió a preguntar. Anning incluso dejó obedientemente una nota. Mamá, Anning te trajo una figurita de azúcar. Se tomaron de las manos. Juntos vieron un teatro de sombras, lanzaron linternas y eligieron la figura de azúcar más grande y hermosa para la emperatriz. Nadie esperaba que los bárbaros del sur, después de años de paz, de repente se levantaran en armas durante la inspección fronteriza. Nadie esperaba que los enemigos hubieran estado acechando desde hacía tiempo en la capital. La figura de azúcar se hizo añicos en el suelo. La emperatriz abandonó apresuradamente el palacio. Espuma de R.U. Estas fueron las últimas 3 palabras que dejó Henning. Desde entonces, la capital ya no tenía a la emperatriz Min ni a la princesa Xiaoan. Creí que debería tener una buena conversación con Ji-Ru-Fong. Al día siguiente envié a Manu temprano para entregarle un mensaje, invitándolo a reunirse en el jardín antes de mi banquete de cumpleaños. Inesperadamente, antes de verlo, me encontré con Chu Jing-Jan y Xiu Bani. Ambos me miraron con expresiones de incredulidad. Song Bani fue la primera en correr. ¿De verdad te atreviste a entrar al palacio? Ji-Ru-Fong realmente se atrevió a llevarte abiertamente. Yo había pensado hablar con Ji-Ru-Fong y no traje conmigo a ningún acompañante del palacio. Si Nani, ¿tienes siquiera un poco de vergüenza? ¿Crees que mereces asistir al banquete de cumpleaños de mi hermana real? Me molesté y me di la vuelta para irme. Son Lani se burló fríamente. ¿Crees que simplemente has subido por las ramas? Déjame decirte, Ji-Ru-Fong está comprometido con mi hermana real. ¿Sabes por qué tiene 23 años y no tiene esposa ni concubina? Porque se prometió temprano. ¿Por qué no entró oficialmente a estudiar medicina? Durante todos estos años ha viajado por todo el país buscándola. Ha permanecido puro esperándola. ¿Y tú qué eres, Xinguani? ¿Es realmente así?, pregunté. Ya verás. Le diré a mi hermana real lo vil que eres. Qin Yan la detuvo. Dio un paso adelante, me tomó del brazo y me llevó a lo más profundo del jardín. De repente me arrepentí de haber despedido a los sirvientes del palacio antes de llegar al jardín. Bani, ¿escuchaste bien? Chu Jing-Jan me llevó a una montaña falsa. Ji-Ru-Fong quiere casarse con la princesa Xiaoan. Siguiéndolo, ni siquiera serías concubina. Quité su mano. Marqués, no tiene por qué preocuparse. Bani me bloqueó el paso. Estaba equivocado, lo admito. ¿Escuchaste lo que dije en el restaurante? Bani, te amo demasiado. Tenía miedo de que si te confesaba todo, me dejaras. ¿Está mal amarte demasiado? Al ver su expresión supuestamente apasionada, no quise decir una palabra. Lo ignoré. Xinguani, ¿y tú? Estaba furioso y avergonzado. Sigues diciendo que me amas, que buscaste medicina para mí, diciendo que estuviste arrodillado 3 días. ¿Dónde te arrodillaste? En la cama.
Una oleada de ira me invadió. Me giré y le di una bofetada. Que Chu Jin-yan esté casado contigo es la mayor vergüenza de mi vida. El heredero del marquesado acompañó a su madre diciendo que habían subido a la montaña a orar por su seguridad. No los vi. Manu regresó abatido. Al verme, frunció el ceño. Su Alteza, ¿por qué tiene los ojos tan rojos? Cerré los ojos un momento. No es nada, solo estoy un poco molesta por una tontería. Vamos a prepararnos. Me senté frente al tocador. Desde que regresé al palacio, era la primera vez que me vestía formalmente como princesa. Papá era extremadamente extravagante, ansioso por adornarme con todos los tesoros que pudiera encontrar. Cuando llegué, el banquete ya había comenzado. Me senté tranquilamente al lado de papá, tal como cuando era niña. Jiwa Fong y yo siempre encontrábamos estos banquetes aburridos, jugando fuera hasta la mitad antes de escabullirnos de nuevo a nuestros asientos. Mi padre, igual que entonces, me sonrió cálidamente y me dio una palmadita en la cabeza. Sentí una punzada repentina de emoción. En realidad, las cosas estaban bastante bien así. Después de sentarme, busqué a Ji-Ru-Fong, pero antes de poder verlo entre la multitud, alguien me notó. Ofrecieron brindis y regalos. Sentada en lo alto de la plataforma, con el banquete al aire libre y la luz de las velas ocultando los rostros, no era necesario hablar demasiado. Recibir los regalos y levantar mi copa bastaba para mostrar gratitud. La voz del padre de Son Lani era especialmente dulce. Hermana. Contrariamente a los chismes celosos de las doncellas, Son Lani hizo una gran reverencia apenas llegó. Loni y mi esposo, el marqués, ofrecemos nuestros mejores deseos a la hermana real. Que tengas este día cada año y este momento cada año. El flujo de regalos dejó a todos momentáneamente sin palabras. Resultó que Son Lani no era tonta, sabía perfectamente de dónde provenía su favor en los últimos años. Su Majestad. Chu Jin-yan a su lado parecía impaciente. Su Majestad, deseo acusar al heredero del marquesado, Ji-Ru-Fong. De repente se puso de pie y lo señaló. Abusó de su poder para llevarse por la fuerza a mi esposa. Todos en la ciudad saben que mi esposa, Xinguani, siempre ha estado profundamente enamorada de mí. Él, confiando en ser sobrino de su Majestad, actuó imprudentemente, atrayéndola a la capital. Su Majestad, pido justicia. La ira que acababa de reprimir volvió a estallar. Manju me sostuvo con preocupación. Nadie en la capital conoce mi pasado, ella temía que volviera a ser objeto de chismes. La esposa de Ji-Ru-Fong dejó escapar una risa fría. ¿No está la esposa del marqués justo a su lado? No intentes confundir las cosas. Yo resulté gravemente herida y perdí la memoria. Entonces, ¿dónde está el certificado de matrimonio? Ji-Ru-Fong no la dejó terminar. ¿Dónde está el testigo? ¿Dónde está siquiera la persona? Entonces Jin-yan miró alrededor, buscando mi presencia, pero pasó por alto mi rincón elevado. Sin embargo, Sowani había estado observando todo el tiempo. Tal vez por la distancia, la luz tenue o porque simplemente no esperaba verme allí, no me reconoció. Sin poder detener a Chu Jin-yan, apretó los dientes y se dirigió hacia mí. Hermana, lo que dice mi marido es verdad. El aire del marqués mantiene en secreto a una amante. Basta. Padre golpeó la mesa. Se hizo el silencio. Tras un momento, su respiración se calmó. Señora Chi, se dirigió a Zeni, tienes algo que debes devolver a Xiaoan, ¿verdad? Son Lani asintió repetidamente y se quitó rápidamente el colgante de jade de la cintura. Hermana, fui traviesa en ese entonces y lo tomé mientras papá estaba enfermo. Ahora lo devuelvo a su legítima dueña. Presentó el jade de rodillas. Recordé aquel día cuando estaba arriba, pisándome el hombro. ¿Sabes qué es esto? Padre suavizó su tono. Xiao An, adelante. Bajé los escalones, los adornos tintineando, hasta quedar frente a ellos. Me agaché y tomé el jade con el carácter E. Gracias. Ambos alzaron la vista como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Chu Jin-yan se arrodilló afuera de mi palacio.
Llovía a cántaros. Nadie le prestó atención. Manú seguía hojeando libros. ¿Por qué no me dices cómo invocar un rayo? Así podría matarlo. Los demás en el palacio estaban igual. Cuando una criada pasó a su lado, accidentalmente derramó una bandeja de ojos de pescado sobre él, confundiéndolos con perlas. Los acontecimientos en la ciudad de Chu ya se habían difundido por todo el palacio. Gracias a la impopularidad de Son Lani, nadie me señaló a mí, pero todos se burlaron de Chu Hing-yan. A él no le importó. Se arrodilló en la puerta de mi palacio. Pagaré por todos los agravios que ha sufrido. El primer día estaba lleno de confianza. El segundo día su espalda ya estaba doblada. El tercero se desmayó. Son Mani era más inteligente que él, sabiendo que yo era un callejón sin salida, fue a arrodillarse ante papá. Cuando él iba a la corte, ella lo despedía. Cuando regresaba, ella lo recibía. Luego se arrodillaba. Desafortunadamente, tras 7 días no pudo resistir más. Empezó a llorar fuera del salón de diligencias, lamentándose de haberme tratado mal la primera vez que nos conocimos, de haberme obligado a inclinarme repetidas veces, de haberme pisado el hombro diciendo que no era digna, de haberme encerrado en un cobertizo sin comida ni agua durante 3 días. Padre, normalmente sereno, abrió de una patada la puerta del salón. En realidad, él no sabía lo que yo había sufrido en la residencia del marqués. Nunca me quejé con él, lo que el mundo exterior sabía no era nada más que el melodramático amor que sentía por él. A él le encantaba su enredo, desconociendo esas tácticas deshonestas. Sé que estaba equivocado, realmente lo sé, padre. Si hubiera sabido su identidad antes, lo habría hecho, entonces, si ella no tuviera esa identidad, ¿merecería ser humillada por ti? El padre estaba muy decepcionado. No eres digna del nombre Lani. Alguien redactó un decreto despojándola de su título de princesa y desterrándola a su lugar original. A partir de ahora no se le podrá citar ni se le permitirá entrar a la capital. Pensé que este asunto había llegado a su fin. Después de que Chu Jin se desmayó, ordené que lo enviaran de regreso a la posada y también solicité a mi padre un decreto imperial prohibiéndole volver a entrar al palacio. Como Son Lani ya no podía quedarse en la capital, era un buen momento para que la pareja regresara junta a su ciudad Chi, pero mientras Son Lani se iba, Chu Hing-yan se quedó. Se decía que esperaba en las puertas del palacio todos los días. Al tercer día, cuando regresaba a la posada, fue inexplicablemente golpeado. 3 días después volvió a ser golpeado. Pasaron otros 3 días y ya no se atrevía a salir de la posada, aún así se negaba a irse. Comenzó a frecuentar varias casas de té y tabernas, y dondequiera que iba inevitablemente se extendía una hermosa historia de amor. Érase una vez una niña llamada Bani y un joven llamado Xiao Yao. ¿Por qué se llamaba Xiao Yao? Porque dijo, sin conocerte, no habría conocido el amor. Se conocieron junto al río y se prometieron amor bajo las ramas entrelazadas. Ella le había salvado la vida, él fue el primer hombre que entró en su mundo. Juntos contaron las estrellas del cielo, persiguieron luciérnagas de verano y pasaron muchas noches dulces y hermosas. Entonces, ¿por qué se separaron después? Él lloraba al contárselo a cada oyente. Solo ahora me doy cuenta del error que cometí entonces. ¿Puedes decírselo a Bani? Soy Xiao Yao, rogándole que me vea una última vez. Cuando Manú me transmitió esas palabras, se sintió emocionada y curiosa. Ya no me llamaba señora. Su Alteza, lo verá. Yo quería. Dejé el peine en mi mano. Pero Xiao Yao había muerto hace mucho tiempo. Cuando llegó el invierno, Chu Hing-yan enfermó repentinamente de gravedad. Su cuerpo se cubría de llagas que sanaban, se pelaban y volvían a aparecer, un ciclo tras otro, visitando innumerables médicos sin resultado. Las historias de amor en las casas de té finalmente cesaron, ningún chisme más llegaba a mis oídos y la vida volvió a su estado original. Cada día acompañaba a mi padre, estudiaba medicina y aprendía cosas nuevas. Hirufo ya no me enseñó, dijo que lo que dominaba eran habilidades poco convencionales, así que me envió de regreso a la oficina principal. Después de eso, muchas veces no lo veíamos por ningún lado, hasta que un día una voz frustrada salió de su habitación. ¿Qué clase de cosas estás haciendo, niña? Era la madre del marqués Hirufón. Si no te gusta a alguien,
Golpearlo un par de veces es una cosa, pero dime, ¿lo envenenaste? Ji-Rufo ni lo admitió ni lo negó. Si quieres que abandone la capital, no bastaba con decirlo, ¿por qué usar métodos tan deshonestos? No le queda un solo trozo de carne sano. Ji-Rufón, ve y cúralo. Él es el único linaje que queda de la familia del marqués, no puedes dejar que muera en tus manos. Oh. Ok, ¿cuándo lo harás? Me reí por lo bajo, Ji-Rufón no había cambiado mucho. Chu Jin-Yan finalmente abandonó la capital antes de Año Nuevo. Antes de irse, de alguna manera logró enviarme una carta gruesa, no la abrí, la arrojé directamente al fuego. En la víspera de Año Nuevo cayó una fuerte nevada en la capital. Cuando vi esa figura negra, Manjú estaba construyendo un muñeco de nieve mientras se quejaba de la pareja de la ciudad que peleaba otra vez. Rápido, cierra las puertas del palacio, la interrumpí, y luego fui a mi habitación. Efectivamente, sobre el tocador había un frasco de ungüento. Las zonas donde tuve congelación empeoraban terriblemente con ese clima. ¿Por qué me estás evitando? Jadeé, llamando a la persona que intentaba abrir la puerta del palacio. El cuerpo de Ji-Rufoam se puso rígido, bajó la mano pero no se volvió. Miré su espalda y suspiré. Te llamo Primo G porque ahora he crecido y ya no soy aquella niña ingenua. Rufón, nunca te culpé. Nunca te culpé por sacarme del palacio ni por no sujetar mi mano con fuerza. Ese año, después de ser capturada por los bárbaros del sur, lloré ante mi madre, todo es culpa de Loni. Si Loni no hubiera sido juguetona y no hubiera salido del palacio, no me habrían atrapado. Si no me hubieran atrapado, tú no habrías salido del palacio a buscarme y no habría pasado aquello. Mi madre me secó las lágrimas suavemente. Loni, este es nuestro hogar, nuestro país. Recuerda esto, tomar sin pedir es robar, no ganar es ser tan bajo como los cerdos y los perros. Ellos fueron los que estaban equivocados. Los hombros de Ji-Rufón temblaron y finalmente se dio la vuelta. Esas cosas ya pasaron. Ganamos la guerra y el padre decapitó personalmente al líder bárbaro del sur para vengar a tu madre. Ahora yo también he vuelto. Di un paso adelante. Ji-Rufón bajó las escaleras. La nieve caía copiosamente, pero vi lágrimas en sus ojos y de alguna manera también brotaron lágrimas en los míos. Con los años, no recordé nada. Padre depositó todo su dolor en la falsa Lani. ¿Y él? Lo lamento. Tomó mis manos, su calor cayó en mis palmas. Lo siento, Jenin. No te reconocí. ¿Todavía te sientes culpable por eso? Me sequé las lágrimas y luego me puse de puntillas para limpiarle también las suyas. Está bien. Yo tampoco te reconocí, ¿verdad? Hace un año, cuando estaba al borde de la muerte, él tampoco creía que yo moriría. Sabía que los bárbaros del sur me habían obligado a beber muchos cuencos de veneno, gastó todos sus esfuerzos en crear una píldora que pudiera curar todos los venenos. Viajó por todas partes, pero aún así no pudo encontrarme, ¿quién lo habría imaginado? Con los años, tanto él como yo cambiamos hasta ser irreconocibles. Pero está bien, la píldora destinada a mí finalmente llegó a mi boca. La nieve caía intensa y el clima era frío. Preparé un poco de vino. ¿Quieres unirte a mí, Primo G? Lo miré y sonreí. Aún tenemos mucho tiempo para volver a conocernos.